A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar con nosotros en una nueva entrega de Verde 2.0. El día de hoy estamos con el doctor Enrique Novoa. Él es el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional SEC. Doctor Novoa, vemos que ustedes están trabajando con simuladores con alta tecnología. ¿Qué significa esto para enseñar la medicina moderna, la medicina del siglo XXI, a los jóvenes estudiantes que quieren estudiar esta compleja y larga disciplina? Muchas gracias, Claudia. La verdad que me siento muy honrado de estar en el programa y muchas gracias por el espacio. Y en efecto, como Facultad de Ciencias de la Salud que va a la vanguardia, pues la nuestra de la Universidad Internacional SEG está empeñada, podríamos decir, en que tengamos la tecnología nueva de simuladores que un poco han venido a reemplazar quizás las tecnologías antiguas, por decirlas así, Claudia, de la época en que yo fui estudiante de medicina, cuando se recordará pues que la forma de aprender anatomía, sobre todo, partía del hecho del estudio en cadáveres. Y obviamente eso tenía sus ventajas quizás, pero también sus desventajas, porque recordemos que la logística para conseguir los cadáveres no era fácil, y no siempre se disponía de cadáveres en buen estado, y esto lo digo pues obviamente porque hay que tener en cuenta que los tejidos de los organismos biológicos tienden a deteriorarse, y contrariamente a lo que se cree cuando uno realizaba esto de la preparación de piezas anatómicas, en esa época lo recuerdo, no siempre los tejidos anatómicos se encontraban en buen estado y pues no se veía mayor cosa en cuanto a diferenciar, por ejemplo, arterias, venas, músculos, tendones, en tanto que la nueva tecnología de los simuladores y también de los instrumentos que tenemos para tener una visualización de la anatomía de manera muy natural, permite diferenciar de manera realmente muy real los diferentes elementos de la anatomía humana, que ha permitido que con esta nueva tendencia actualmente estemos en capacidad de ofrecer a los estudiantes estas nuevas tecnologías que de hecho han mejorado la forma de aprender y la forma también de enseñar, porque debo decirlo de paso que los profesores también se nos ha facilitado la tarea con el uso de estos simuladores. Y obviamente complementario a estos primeros implementos, por ejemplo el que tenemos que se llama Visible Body, que es algo así como cuerpo visible, tenemos los famosos simuladores que en cambio son implementos también de enseñanza-aprendizaje que permiten que los estudiantes tengan una experiencia casi real de situaciones, como por ejemplo atender un parto, que luego esa experiencia pues les brinda a ellos elementos tanto profesionales como emocionales, diría yo, que facilitan la tarea cuando se ven ya enfrentados en los hospitales a situaciones reales. Ahora, doctor Novoa, ¿cómo al mismo tiempo que trabajan con simuladores, yo entiendo y aprecio que es mucho más loable, es mucho más fácil hacerlo que con, usted hacía la referencia, trabajaban en las morgues, trabajaban con cadáveres, y era un tema también terriblemente duro por todo lo que ello involucra. Pero al mismo tiempo, ¿cómo garantizar médicos con amplio sentido de humanidad, de relación de persona a persona? Porque a veces uno piensa que con los simuladores esto puede separarse y puede generar otro tipo de problemas, porque no es un cuerpo humano real, es un cuerpo simulado. ¿Cómo hacer también este vínculo entre el médico, su humanidad y su alta sensibilidad al paciente? Sí, y yo considero, Claudia, que la pregunta realmente es muy pertinente y necesaria, porque en efecto uno de los temores de quienes
son especialistas en este campo, pues es que en efecto el uso de simuladores podría separar a los estudiantes de los pacientes, lo cual podría establecer cierto tipo de barreras de tipo emocional entre uno y otro. Pero yo digo lo siguiente, los estudios muestran, y también la experiencia que hemos tenido aquí en nuestra facultad, que junto con estas prácticas, podríamos decir, en simuladores, es indispensable también proveer a los estudiantes valores y componentes éticos, emocionales, que también les den otro tipo de herramientas, porque hay que recordar que cuando un estudiante de medicina, por ejemplo, al llegar ya al internado rotativo que tiene lugar en el 6º año de la formación, se ve ya en contacto directo con pacientes que no solamente son enfermos, por llamarlos así, sino que también son seres humanos. Y uno de los aspectos interesantes de la enfermedad es precisamente el momento en el que una persona se transforma en paciente como tal, con requerimientos, necesidades y emociones completamente diferentes a las de una persona sana. Entonces nosotros como Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional SEC también tenemos componentes en la formación de los estudiantes que les proveen de estas herramientas psicológicas, emocionales, afectivas, que les van a permitir pues enfrentar de mejor manera a quien se ha transformado de una persona sana a una persona ya enferma. O por ejemplo, usted nos hablaba, doctor Novoa, del milagro de la vida, que es el dar a luz, el tener un bebé. Claro, en el simulador puede tener todas las herramientas, saber perfectamente cómo debe cuidarse a la madre cuando esté en ese proceso y al hijo cuando nace, pero comparar eso cuando uno ve nacer a un bebé y ve el primer llanto, o sea, cómo hacer que los jóvenes vayan familiarizándose y sintiendo con estos hechos tan extraordinarios que son parte de la propia vida humana. Así es. En efecto, Claudia, lo que se procura en la formación de los médicos es que haya un continuum en lo que es la formación como tal. Me explico. Desde la etapa en la que los jóvenes estudiantes practican en los simuladores, por ejemplo, de un parto, no es solamente el hecho de estar frente, permítame la palabra, de un monigote que va a ser... Porque al fin un simulador es un muñeco o muñeca, es así, ¿no? Así es, a los componentes, sino que nosotros les proveemos a los estudiantes de un entorno para la atención del parto. Esto significa que el estudiante, cuando entra al sitio en donde está la sala de partos del simulador, el estudiante se va a lavar las manos, como lo hacen los cirujanos, se van a vestir con una bata adecuada, con gorro adecuado, mascarilla, van a utilizar guantes, van a tener a disposición el instrumental para la atención del parto, de tal manera que se familiaricen con las diferentes pinzas, bisturíes, tijeras, y atenderán ese parto. Pero luego de esa etapa primera en la cual el estudiante se enfrenta a lo que es un simulador, por ejemplo, en este caso de un parto, pasarán en los hospitales a tener ya las prácticas preprofesionales en las cuales, en calidad de observadores, tendrán la posibilidad de tener esta experiencia también, de ver cómo se atiende un parto, de ver cuál es la actitud del médico que está atendiendo ese parto, cuáles son los implementos que se necesitan en los hospitales, cuál es el comportamiento, por ejemplo, de la enfermera, del médico, de la circulante, que es una auxiliar de enfermería que ayuda en la atención del parto, de tal manera que con esos dos componentes, lo que es la experiencia en el simulador y posteriormente las prácticas preprofesionales ya en los hospitales, le dan al estudiante todos los componentes necesarios para que, llegando al internado rotativo en el 6º año, realmente lleven todo este bagaje de conocimientos, experiencias, valores y sobre todo, como digo yo, componentes afectivos y la que sensibilidad ser es así. sensibles y atender adecuadamente un parto ya de la vida real. Claro, porque también una cosa es tener un simulador y otra cosa es tener la parte psicológica del paciente e incluso de la propia familia que se involucran ya directamente en los temas médicos. Ahora, doctor, ustedes están arrancando un nuevo semestre en la Universidad SEC. ¿Cuántos estudiantes están estudiando en la Facultad de Medicina? ¿Qué especialidades van a tener posteriormente? Y contarles también a los jóvenes ecuatorianos que quieren ser médicos cuánto dura esta carrera. Es una carrera larga, comprometida, y después tienen que ir tomando posgrados, en fin, es unas carreras más complejas y más sensibles porque trata con la vida humana.
Sí, bueno, sí, en efecto acabamos de empezar nuestro cuarto semestre. Somos una Facultad de Ciencias de la Salud joven, pero obviamente con toda la tecnología y con una planta docente de primera, con gente muy, muy formada, que está a la disposición de los estudiantes a nivel nacional. Y algo que quiero comentar, Claudia, es el hecho de que nosotros como Facultad de Ciencias de la Salud estamos empeñados en dar una atención de tipo personalizada a nuestros estudiantes, evitando lo que es la masificación de las aulas universitarias. Esto es interesante de mencionarlo porque a diferencia quizás de otras universidades en las cuales ya el tema de masificación es un problema porque ya no se puede dar una formación personalizada a los estudiantes, aquí en la Universidad SEC estamos en una etapa en la que le ponemos mucha atención a no sobrepasar un determinado número de estudiantes por sala de clase, de tal manera que haya comodidad, haya atención personalizada por parte de los docentes para conocer a cada uno de los estudiantes y proveerles, de acuerdo con sus requerimientos, de las herramientas adecuadas para irse formando progresivamente. Entonces, nosotros estamos ya en un cuarto semestre de la formación de estudiantes, nos estamos ya equipando, vamos a tener un centro de simulación que va a ser todo un edificio que estará construido para fines del año 2024 y en el cual vamos a tener absolutamente concentrados todos los simuladores que ya estamos adquiriendo, algunos y otros ya los tenemos, como serán los simuladores para obstetricia, para ginecología, para cirugía, cardiología, simuladores para que los estudiantes aprendan a escuchar los pulmones, simuladores de bebés en los cuales se aprende a la atención de un niño recién nacido o de un niño que está enfermo. Y todo esto, como digo, va a ser parte de este gran centro de simulación que va a ser, creo yo, uno de los institutos más importantes en el país en cuanto al uso de simuladores para la formación de las ciencias médicas, de tal manera que tanto en carreras como medicina, odontología, fisioterapia, psicología, ciencias biomédicas y biomedicina, estamos preparados con todos los implementos que se requieren para la formación adecuada y sobre todo también, como decía, brindar un entorno, un campus maravilloso que tenemos acá en Carcelén, en el norte de la ciudad, que brinda las facilidades también de esparcimiento y de tranquilidad para que los estudiantes pues estudien en un entorno tranquilo y sobre todo con todas las herramientas necesarias e indispensables para su formación profesional. No, y uno le escucha a usted un centro entero, un edificio entero de tema de simulación, garantiza la buena calidad y la buena preparación de los jóvenes estudiantes. Además, señalando usted que es pequeños grupos, no es masivo, sino es una universidad mucho más personalizada. ¿Qué debe tener un estudiante o cuáles deben ser sus aptitudes cuando decide estudiar esta carrera, doctor Novoa? Estudiar medicina, en donde entran muchos componentes, pero también uno a veces extraña el ojo clínico de los médicos de su generación. A veces los jóvenes ya estudiaron en simuladores y ven mucho más el tema de exámenes. ¿Cómo generar también esa relación psicológica de respeto, de sensibilización entre el médico y el paciente? Bueno, la relación médico-paciente, Claudia, es una relación bastante compleja y yo siempre lo digo y permítame mencionarlo también aquí, que la relación médico-paciente se basa en lo que yo llamo una relación de una confianza puesta en una conciencia. La confianza la provee el paciente, por eso está en el consultorio de un médico, porque aspira y tiene fe de que ese médico le va a dar una solución a su problema de salud. Y el médico es poseedor de una conciencia porque debe conocer cuáles son los alcances y los límites de su labor como médico. Esto significa que los médicos tenemos que formarnos para poder estar en capacidad de dar una respuesta a nuestros pacientes, pero al mismo tiempo conociendo los límites que yo tengo para en el momento oportuno decir, mire, ya no está a mi alcance este problema de salud suyo, a usted debe verle otro tipo de especialista. Eso se llama también madurez. Nosotros aspiramos a que nuestros estudiantes, con el pensum de estudios que ellos tienen actualmente, reciban todo el bagaje de conocimientos, experiencias, valores, virtudes que le permitan laborar adecuadamente en esta relación médico-paciente. Es decir, que nuestros estudiantes sepan cuáles son sus alcances y sus límites,
Como sabemos, en pregrado en medicina formamos médicos generales y obviamente luego de la medicina general viene la etapa de formación de posgrado, que en algunos casos puede tomar entre 2, 3, 4 y hasta 5 años en ciertas especialidades. Pero aquí algo interesante, Claudia, muchas veces los estudiantes que quieren seguir la carrera de medicina lo expresan y dicen, por ejemplo, pues la carrera es demasiado larga. Es verdad, la carrera es larga, pero no solamente en medicina. Hay que recordar que en ingeniería, que actualmente en administración de empresas, en odontología, en psicología, hay necesidad de las especializaciones. Ya no podemos Además, ser profesionales los jóvenes generales. tienen que ser conscientes de que no importa qué carrera uno estudie, va a estudiar toda su vida esa carrera. Así es, Porque así es. en mi caso yo trabajo en comunicación, pero todo el tiempo estoy o leyendo, o revisando, o yendo a cursos, porque o sea, como además lo único seguro en el siglo actual, en el siglo XXI, tercer milenio, es que el mundo cambia constantemente y uno tiene que prepararse constantemente. O sea, es algo permanente. Así es. Así es. Eso se llama actualización, ¿no? Todos los profesionales tenemos que permanentemente actualizarnos, pero algo que yo recomiendo a nuestros estudiantes, a los jóvenes que nos están escuchando en este momento, es que si tienen interés, por ejemplo, en estudiar medicina, odontología, fisioterapia, psicología, primero piensen en si tienen o no vocación para estas carreras. Ahora, no todo en medicina, por ejemplo, se limita a el trabajo en hospitales o el trabajo en consultorios. Actualmente los médicos podemos trabajar también en otras áreas para las cuales nos estamos formando. Y de hecho, pues la tecnología a raíz de la pandemia de la cual estamos saliendo, ha hecho que la telemedicina se haya transformado también en una alternativa muy interesante y de hecho actualmente hay especializaciones en telemedicina con las limitaciones que esto implica, pero también con las ventajas de la tecnología. Los médicos podemos trabajar en áreas administrativas, hay especializaciones, por ejemplo, como administración en salud, administración hospitalaria, y hay directos, colegas míos que son directores de hospitales, pues con una labor bastante interesante. Hay médicos que se desempeñan en la industria farmacéutica. Actualmente hay una especialidad en lo que se llama medicina farmacéutica que permite que los jóvenes médicos puedan luego laborar como directores médicos, como asesores médicos, inclusive incursionan en áreas de marketing, en las industrias farmacéuticas, y hay médicos que se dedican también a la docencia, y de hecho aquí tenemos una planta docente en nuestra Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional SEX, de médicos, por ejemplo, que son especializados en docencia universitaria, como debe ser, es decir, no son profesores improvisados, que se desempeñan pues de la mejor manera, insisto, proveyendo a nuestros estudiantes de las herramientas profesionales y personales necesarias. Sí. Usted habla de algo clave que es la vocación. ¿Qué es tener vocación para ser médico o ser arquitecto o ser ingeniero? ¿Qué es lo que los jóvenes, que seguramente están escuchando padres de hijos, deben sentir en un momento dado para escoger una u otra disciplina que les va a cambiar su vida, va a ser su impronta de vida, ¿no? Sí, bueno, la vocación parte del deseo de querer ser un determinado profesional. Y ese deseo parte precisamente de la ilusión con la que un joven estudiante piensa: yo quisiera ser médico, yo quisiera ser periodista, yo quisiera ser arquitecto. Ahí quizás está la clave de la vocación, el hecho de el deseo de uno de llegar a ser alguien. Obviamente la vocación parte de este deseo maravilloso de un joven, de una joven que tienen esta ilusión de ser profesional, pero hay que tomar en cuenta que la vocación también a lo largo del tiempo va a ir siendo modulada por la realidad que hay que vivir como estudiante. Y el hecho de que, por ejemplo, en medicina se amerita de muchas horas de clase, 6 años de estudio y muchas veces estudiar hasta la noche, madrugada, inclusive cuando llegan los exámenes. Eso significa también sacrificar horas de sueño, horas de diversión, horas de otras actividades que uno quisiera hacer en ese momento. Horas de la familia también se siente muy sola cuando tiene hijos médicos, es así. Así es. Entonces, hay que tener claro eso, ¿no? Porque yo puedo tener mucha vocación, pero si soy una persona que a lo mejor no me gusta quedarme estudiando hasta la 1 o 2 de la mañana, posiblemente no es para mí la carrera de medicina y a lo mejor puedo estudiar otra carrera en la que posiblemente los horarios pueden ser más cómodos. Pero como usted lo decía, Claudia, en todas las carreras se requiere sacrificio. Si uno quiere llegar a ser buen profesional,
y es lo que enseñamos aquí en nuestra Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional CERC. Tenemos que ponerle pasión a lo que hacemos. Tenemos que ponerle ganas a lo que hacemos, tenemos que ponerle mucha intensidad, mucho esfuerzo, porque lo que ahora invertimos en tiempo para nuestra formación, mañana significará beneficios y satisfacciones personales, familiares, profesionales, que realmente constituyen un verdadero premio para quien se ha sacrificado formándose y llegando a ser un excelente profesional. Es decir, usted habla de la vocación y habla además de la importancia de tener universidades como la SEC con grupos pequeños de jóvenes para que puedan aprender con más cuidado, de manera más personalizada. Así es. Para cerrar la entrevista, doctor Noboa, usted habla del 94, que esperaría todo este centro de simuladores. Al momento, ¿con qué simuladores cuenta ya la universidad? Bueno, por ejemplo, en odontología, es interesante mencionarlo, Claudia, tenemos ya simuladores para que los estudiantes aprendan, por ejemplo, a hacer trabajos ya en dentaduras. Son simuladores especiales en los que tenemos la cabeza del paciente y como una realidad, ¿no? Dentro de la cavidad oral de estos pacientes, entre comillas, se colocan dispositivos que son auténticas dentaduras de material parecido a la dentina natural, en donde los estudiantes tienen la posibilidad de hacer exploraciones como las hace un odontólogo para verificar si hay lesiones como las caries, y pueden también ya realizar procedimientos odontológicos con el uso de las turbinas, con el uso de otros implementos para realizar curaciones, en este caso pues simuladas, pero que les van dando experiencia de vida a los estudiantes para que cuando se enfrenten a los pacientes reales pues lo hagan de buena manera. Tenemos simuladores también para todo lo que son los institutos de anatomía y de fisiología, en donde los estudiantes aprenden anatomía observando cómo está constituido el cuerpo humano, con simuladores que le muestran cómo late el corazón, cómo se transmite la información en el cerebro, cómo circula la sangre por los vasos sanguíneos, en qué consiste, por ejemplo, la coagulación de la sangre. Todos esos simuladores son tan especiales que yo realmente, como decano, no dejo de maravillarme cada día que yo observo estos simuladores y me pongo a pensar, digo, ojalá estas maravillas hubiesen existido también en mi época, porque con toda seguridad quizás la formación hubiese mejorado más aún, porque aquí hay un dato interesante, Claudia, que el uso de simuladores, de acuerdo con estudios especializados, muestran que se aumenta la retención del conocimiento por parte de los estudiantes en un 80%. Y algo más interesante todavía, el uso de simuladores reduce el riesgo de errores en la atención médica futura en un 50% comparado con quienes nos hemos formado de manera más tradicional. De tal manera que esas dos cifras quizás vale la pena resaltarlas porque muestran la enorme valía que tiene la simulación actualmente en la enseñanza de las ciencias médicas a nivel mundial. Así es, muchísimas gracias. Es importante tener estas cifras porque también es el ensayo-error que los simuladores facilitan muchísimo. No es posible realmente con cuerpos humanos reales. Así que queremos agradecer muchísimo al doctor Enrique Noboa su presencia en estos micrófonos en Verde 2.0. Realmente nos sentimos orgullosos que en la ciudad de Quito, en universidades como la SEC, cuenten con estos centros de simulación que mejoran la capacitación de los jóvenes que quieren estudiar medicina. Así es que gracias, doctor Noboa, por haber estado el día de hoy con nosotros. Gracias a ustedes, amigos. Muchas gracias, Claudia. Nada más permítame hacer una corta invitación, tanto a usted como a quienes nos están escuchando, para que vengan acá al campus de la Universidad CEG en Carcelé, en el norte de la ciudad. Será muy grato recibirlos para que conozcan el campus, conozcan los simuladores y vean pues el alto nivel que tenemos en nuestra facultad para servicio de la comunidad de nuestra ciudad y de nuestro país. Muchas gracias. Mucha gente va a querer visitarles. Es interesante mirarlos. Yo tengo la suerte de mirarlos en algún momento. Es muy interesante y además es una nueva forma de proceso de enseñanza-aprendizaje que está a la vanguardia en todo el mundo. Gracias, doctor Noboa, y gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó
Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.